El puesto médico avanzado es un concepto que se viene manejando en situaciones de múltiples víctimas o de desastres, en donde la atención médica tiene que darse en el sitio del accidente, pero tiene que ser una atención médica avanzada, de tal manera que podamos tener una capacidad resolutiva de las patologías que se den ahí, sobre todo en situaciones en donde va a tomar un tiempo muy prolongado, tanto el rescate de las víctimas, la extricación, la sacada de las víctimas desde el sitio del desastre o del accidente, y su traslado hacia el hospital. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El puesto médico avanzado va hacia la zona con médicos, con enfermeras, con paramédicos, con equipo de comunicación, que tengan la posibilidad de tener una autosuficiencia eléctrica, en agua, en insumos médicos, de tal manera que se haga un triaje secundario, se clasifique nuevamente a las víctimas que tengan prioridad de ser atendidas y las que no, y las que tengan prioridad de ser atendidas se les dé un manejo avanzado, con procedimientos avanzados, de tal manera que estos puedan estabilizarse en el puesto médico avanzado, salvarles la vida en el puesto médico avanzado, y una vez que estén estables, proceder al traslado hacia los hospitales de una manera ya más estructurada, coordinada con el centro regulador para saber a qué hospital, cuáles son los requerimientos de ese paciente, si requiere un hospital con neurocirujano o requiere un hospital solamente con un cirujano general, pero una vez que el paciente ya esté estabilizado. De hecho, Chile tiene un sistema de red de urgencias prehospitalarias bastante grande. Es bastante establecido, con normas bastante claras y roles ya definidos. Este servicio de ambulancias médicas de urgencia se llama SAMU, es conocido como SAMU, y está distribuido a lo largo de todo el país, donde se tienen tres tipos diferentes de móviles. El uno es el M1, el 2 y el 3. El M1 que lleva solamente un conductor de ambulancia paramédico, que está capacitado en reanimación básica, y un paramédico que está capacitado en reanimación básica, tanto médica como de trauma. El M2 está con un reanimador que puede ser un enfermero, un matrón, un kinesiólogo, que tengan entrenamiento en soporte vital avanzado del paciente, tanto en trauma como en la parte médica, clínica. Y el M3, que es la ambulancia que lleva un médico arriba y que obviamente tiene mayor capacidad resolutiva que las dos anteriores. Ahora, cuando se da una situación de desastre, cada uno de los SAMUs de todas las regiones, ya se viven en regiones, no en provincias, lo que sería el equivalente acá en el Ecuador de provincias, cada uno tiene una estructura propia, equipo de llamado y obviamente una estructura de un puesto médico que dé respuesta a las diferentes necesidades que tengan los pacientes o que tengan las situaciones. Si es que es un desastre con muchas víctimas, pues entonces allá va el puesto médico avanzado en cada una de las regiones, y en la región metropolitana, como es tan grande Santiago, es una ciudad, una metrópoli de 7 millones de personas, las distintas bases pueden actuar como puestos médicos avanzados dependiendo de las circunstancias, pero siempre en coordinación con el centro regulador. Bueno, mire, yo creo que la situación de la que nosotros conocemos de Cuenca, primero es imperioso retomar el concepto de la red de urgencias, pero una red que trabaje de forma coordinada, que cada uno cumpla sus roles específicos, que no se mezcle la actividad de los bomberos con la actividad de las ambulancias, que no se mezcle la actividad de las ambulancias de una institución y de otra, yo creo que es necesario un desprendimiento de las ambulancias, de las instituciones, a que pasen al mando de un centro regulador nacional o regional que pueda administrar las ambulancias de mejor manera para las diferentes capacidades. Eso por un lado. Lo segundo y lo más importante, tener sobre esas ambulancias personal calificado. No se trata de tener lindas ambulancias que tengan lindas cosas, sino tener gente capacitada para manejar esas ambulancias, para manejar a los pacientes y las situaciones que se presentan en cada una de las oportunidades. Yo creo que el concepto de medicina prehospitalaria en Cuenca todavía no existe como tal. Yo creo que los bomberos han hecho un gran esfuerzo, la gente que está trabajando en el prehospitalario han hecho un gran esfuerzo, pero todavía no se ha logrado cohesionar y hacer entender a los gobiernos y sobre todo a la parte de la salud la necesidad de tomar la medicina prehospitalaria como pilar fundamental. Los pacientes que llegan a las urgencias de los hospitales, los que llegan vivos es porque no se iban a morir nunca. Los que no llegan es porque se murieron, porque tenían que morirse, o dos, porque no hubo quien les salve. En nuestro trabajo está enfocado a esos pacientes, a los que no tienen quienes salve. De hecho, esto es una medicina muy social, porque no reconoce si tenga criterios de ser rico, pobre, es afiliado o no afiliado a un seguro,
tenga o no tenga condiciones económicas, ¿no? Esto tiene que ver directamente con ir a salvar vidas, con ir a salvar a las personas en el sitio del accidente y darles respuestas a ellos de la manera más eficaz, eficiente y sobre todo humana. Nosotros no tenemos el concepto de un cliente, tenemos todavía el concepto de persona, de ser humano, y que con él obviamente está todo su entorno, lo social, desde los curiosos, la familia. Entonces es necesario llevar un buen registro, saber a dónde se deriva, tener una buena coordinación para que cuando llame a la familia decir, sí, el señor está en tal lado, y no mandar a la loca, sí se fue al hospital, la cual no sé. Yo creo que es importante la regulación, es importante la organización, es importante la coordinación y la generosidad de las entidades públicas y privadas para juntos poder hacer una red de urgencias que tenga una respuesta bastante positiva para la comunidad. A la final es la principal causa de muerte entre los jóvenes de nuestro país. Cuando nosotros fuimos al terremoto de Haití, fuimos como un puesto médico avanzado, pero nos dimos cuenta que el desastre fue de tal magnitud, que sobrepasaron las capacidades de nuestro puesto médico avanzado. Y obviamente ahí tuvimos como 14, 15, 16 puestos médicos avanzados de distintos países. Estuvo Estados Unidos, Canadá, Cuba trabajando más que todos los otros países, estuvo Chile, estuvo Colombia, estuvo Venezuela, con el apoyo a Haití. Y ahí tuvimos una experiencia muy clara. Los puestos médicos avanzados fueron de muchísima utilidad porque pudieron movilizarse a las zonas donde no llegaba nadie y resolver los problemas en la zona, ¿sí? En cambio, ¿qué es lo que pasó con los mineros? En Haití fue esta la diferencia, fue un impacto muy grande, fue un desastre rápido, en donde la mortalidad inicial fue grande y el rescate de las personas fue muy lento, por lo que tuvimos muchas personas vivas, pero muy gravemente heridas. Entonces fue un trabajo directo hacia lo que nosotros hacemos, a reanimar a las víctimas, a estabilizar a las víctimas y tratar de salvar la vida de la mayor cantidad de personas. Y si no les salvábamos solamente la vida, tratar de evitar las secuelas más grandes que pudieran haber tenido. En el caso de los mineros, existía un puesto médico avanzado ahí, a la espera de que si en el momento de que salgan los mineros, alguno de ellos sería en una inestabilidad hemodinámica, puedan ser estabilizados en el puesto médico avanzado y luego ser trasladados a través ya sea del ejército, de la policía, por vía aeroterrestre, dependiendo de las condiciones en las que se presentan. Realmente Copiapó es una zona desértica, ahí no se puede saber qué va a pasar con el clima, a veces va a haber mucho viento y los helicópteros no pueden estacionarse, entonces es necesario pensar en todo eso. Y la segunda función que cumplió el puesto médico avanzado allá fue atender a la población que estuvo viviendo en el transcurso de esos días, porque fueron 70 días en donde estuvieron un poco más de 70 días realmente, porque estuvieron desde hasta un poco después los familiares ahí. ¿Qué familiares? Que por ser familiares no significa que no estaban enfermos, que no tenían unos problemas. Entonces también sirvió para seguir no solamente en la parte crítica, sino también en la parte asistencial. Así que este concepto es importante, pero teniéndole como una estructura, no como una cosa improvisada.